Y bueno, esta mañana vamos a estar teniendo esta temática muy bonita, Jonás, errores y aciertos, ¿verdad? Decía el pastor en el servicio de las 9, vamos a hablarle a Juan, ¿verdad? Para que, ¿cómo dice Juan? Para que escuche Pedro, algo así. Bueno, vamos a hablarle a ustedes, ¿verdad? A través de la experiencia de Jonás, para que nosotros podamos aprender de sus errores y poder también aprender de sus aciertos. Como punto de partida tenemos Proverbios capítulo 24, versículo 32, está ahí en sus notas. Si a alguien le falta sus notas, levante la mano y un ujier puede acercarse para dárselas. Dice el texto: guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. En esta mañana, como dije, vamos a hablar del profeta Jonás. Y bueno, creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos escuchado de Jonás, sobre todo si crecimos en el evangelio o en la iglesia. Hemos escuchado esa historia de ese personaje que desobedeció a Dios y por desobedecer a Dios se lo tragó un gran pez. ¿Y quién no tuvo la experiencia de los que tuvieron padres cristianos que nos decían: vale más que obedezcas, porque si desobedeces te va a pasar lo que a Jonás, te va a tragar un pez muy grande, ¿verdad? Y bueno, nos atemorizábamos y mejor nos portábamos bien y obedecíamos, ¿verdad? Entonces yo creo que todos experimentamos eso, escuchamos esas historias bíblicas de nuestros maestros de escuela dominical, quizás, ¿verdad? Incluso los no creyentes, pues ya hay incluso películas sobre la vida de Jonás y todo ello. Así es que en alguna vez yo creo que la mayoría hemos escuchado, y si no hemos escuchado, pues esta mañana usted va a tener el gusto de escuchar sobre Jonás y el gran pez, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta historia bíblica donde podemos extraer una enseñanza extraordinaria para nuestras vidas. Siempre las historias bíblicas, todas nos enseñan algo, y hoy vamos a aprender de los errores que cometió Jonás, a fin de que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿verdad? Y los aciertos, a fin de imitar las cosas en que sí acertó este personaje bíblico. Porque lo cierto es que todos cometemos errores, todos cometemos errores. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, y porque somos pecadores, todos estamos propensos a fallar, estamos propensos a errar. Claro, algunos errores son más graves que otros, hay mayores consecuencias que otras, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos nos equivocamos, cometemos errores, ¿verdad? Y en algún momento u otro de nuestra vida. Jonás no era la excepción. Fíjense, ¿quién era Jonás? Jonás era el profeta de Dios. Jonás era un profeta de Dios. A veces tenemos la idea de que, bueno, los que fallan son los que no han conocido a Dios, son los que están en ignorancia, que no conocen la verdad, así es que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y por eso fallan. Nosotros ya estamos en Dios, pero sabe, aún como creyentes no estamos exentos de cometer faltas y errores. Jonás era el profeta de Dios. Los profetas en ese tiempo, ¿verdad?, eran esos instrumentos del cual Dios se valía para hablar al pueblo. Dios se comunicaba con el profeta y el profeta le comunicaba el mensaje al pueblo. Fíjese, el pueblo no tenía acceso directo a Dios, y era en esta ocasión a través de los profetas de Dios, y recibía dirección de parte de Dios para sus vidas. Entonces no era cualquier persona. Entonces tenemos que entender que tampoco estamos exentos y que no podemos bajar la guardia, que podemos equivocarnos, ¿verdad? Que todos estamos propensos a errar simplemente por el hecho de ser humanos. Porque somos humanos, estamos propensos a errar. Ahora, errar es de humanos, pero eso no nos da licencia para acabarnos el borrador antes que el lápiz. No sé si a alguien le pasó eso, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos pasó, ¿verdad? Que nos acabábamos el borrador antes que el lápiz. Y si eran como yo, ¿verdad? Ya cuando se me acababa el borrador,
yo decía, ay, pero ¿cómo voy a tirar este lápiz? Y todavía me sirve bastante porque está bien grande, y le mordía al borrador a ver si salía un poquito más, ¿verdad? y a veces era malo porque luego ya se nos acababa lo que le exprimimos y nos rompía las hojas o qué sé yo, ¿verdad? Pero yo creo que todos, ¿verdad?, pasamos por ahí donde se nos acabó el borrador antes que el lápiz. Pues en la vida cristiana, aunque podemos errar porque somos humanos, ¿verdad?, tampoco es una licencia para estar errando continuamente, que al cabo Dios sabe que soy humano. No, ¿verdad? Tenemos que aprender de nuestros errores, y de eso se trata esta lección. Y por eso el proverbio que mencionábamos al principio, guardé en mi corazón lo observado, es decir, ese error que observo que pasé, que cometí, tengo que observarlo y aprender de él, ¿verdad? Y dice, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Aunque todos podemos errar, lo importante es cómo reaccionamos ante ese error. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué lección vamos a extraer? Porque sería muy triste errar y volver a errar y volver a errar y siempre estar cayendo en lo mismo. Es normal que usted erre la primera vez, quizás una segunda vez, pero es importante que entonces evaluemos y digamos, observemos, bueno, ¿dónde estoy fallando? Que necesito corregir, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender de esta circunstancia para no repetir este patrón una vez tras otra? Jonás, como tú y yo, erró, pero lo importante es que aprendió de sus errores, y por eso vamos a considerar algunos errores que cometió Jonás que nosotros tenemos que evitar. Número 1, ahí está en sus notas, menospreció la palabra de Dios. ¿Qué fue el primer error que cometió Jonás? El primer error que cometió Jonás fue menospreciar la palabra de Dios. Y bueno, si usted tiene oportunidad en su propio tiempo, lea todo el libro de Jonás. Es un libro corto de la Biblia, es viable que usted lo pueda leer hasta incluso en un solo día. Pero vamos a leer solamente las citas que nos ayudan a enfatizar el panorama general. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios fue muy claro en lo que le habló a Jonás. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, tienes que pregonar contra aquella ciudad, tienes que decirles que se han equivocado, que que han sido malvados, perversos, han errado, que tienen que arrepentirse y que voy a destruir la ciudad a causa de su maldad. Sin embargo, Jonás se resistió a escuchar la palabra de Dios, la palabra clara y directa que Dios le había dado, porque vale mencionar que Jonás no podía excusarse tras un error técnico, ¿verdad? O un error de identidad. Es decir, no es como que escuchó esta palabra y dijo, a lo mejor no me hablaba a mí, a lo mejor era otro Jonás, o a lo mejor no es Dios hablando. Escuché esto, pero no es necesariamente Dios hablando, ¿verdad? Aquí no había un lugar para un error técnico. Dice muy claramente, la palabra vino de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. La palabra vino de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Fue muy claro. La palabra venía de Dios y era específica para Jonás. Lo llama por su nombre, incluso le dice hijo de Amitai. No sé cuántos de ustedes les pasó cuando estábamos también en la escuela que no estábamos poniendo atención, ¿verdad? Y estábamos en otro asunto nosotros, y de repente la maestra se agarra haciendo preguntas de lo que está hablando, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer preguntas y entonces dice, ay, que no me toque a mí porque ni estaba poniendo atención, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Nos escondíamos detrás del compañero o de la compañera que estaba delante, ¿verdad? Y ahí estamos, que no me vea. Y luego no falta que la maestra, ¿verdad?, se viene por un lado y dice, a ver, Saraí, tú contéstame esto. Y tú dices, santo Dios, ya me descubrió, ¿verdad? Y luego todavía tenemos para decir, ¿me habla a mí? Perdón, ¿me habla a mí? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué decía la maestra? Hay otra Saraí aquí en el salón, ¿verdad? Claro que te estoy hablando a ti. Pues aquí Jonás no podía haber dicho, es que fue un error de identidad, ¿verdad? O hubo un error técnico. Dios
estaba hablando y le estaba hablando a él específicamente. Dios le entregó una palabra a Jonás y sin embargo el profeta escogió hacerse el desentendido. El profeta escogió hacerse el desentendido y menospreció y tomó en poco y le restó valor a la palabra que Dios le estaba hablando. Muchos de nosotros a veces, aún siendo creyentes, Dios nos habla de una y de otra manera. En otras ocasiones hemos hablado de cómo Dios habla. Dios nos habla principalmente a través de su palabra, a través de la Biblia, pero también nos habla a través de personas, nos habla a través de la conciencia, nos habla a través de circunstancias, ¿verdad? Que a veces pasamos, porque si no te atreves a agarrar la Biblia, Dios en su amor y en su misericordia te habla de otras maneras, ¿verdad? Pero lo cierto es que a veces Dios nos habla y uno escoge hacer oído sordo a la voz de Dios, menospreciando la palabra de Dios. ¿Y sabía usted que menospreciar la palabra de Dios es sinónimo de menospreciar a Dios? Decimos amar a Dios por encima de todas las cosas, pero cuando nos habla e ignoramos sus palabras, estamos menospreciando a Dios mismo. Es el paquete completo. ¿Amo a Dios o no lo amo? ¿Amo lo que Él me dice o no lo amo? Despreciar su palabra es sinónimo de despreciar a Dios mismo. Y despreciar la palabra de Dios tiene graves consecuencias. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 13. No sé si esto está en sus notas, pero si no, anote las citas. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Tan sencillo como eso. Menospreciamos, vamos a sufrir consecuencias. Amamos y atesoramos la palabra y la ponemos por obra, vamos a ser recompensados y nos va a ir bien. Porque Dios, dice la Biblia, tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Cuando Dios nos habla, Él no nos está hablando para nuestro mal, nos está hablando para nuestro bien. Aun cuando esa palabra es dura, difícil de llevarla a cabo y nos incomoda en ocasiones, tenemos que saber que es para nuestro bien y que si yo la atesoro va a ser para recompensa, pero si la ignoro, dice, va a tener su merecido. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque a veces pensamos, ignoré la voz de Dios y como que creemos que nos salimos con la nuestra y no pasó nada, no hubo consecuencias, pero dice, de repente, el que hace duro el corazón, Dios te está hablando y escoges endurecer el corazón, dice, de repente esta persona será quebrantada y no habrá para él medicina. Creo que ninguno de nosotros queremos llegar a ese punto donde no haya remedio porque ignoramos la voz de Dios. Creo que estamos a tiempo. Si Dios nos ha estado hablando y hemos ignorado la voz de Dios, mejor vamos a escoger prestar atención, porque las consecuencias de menospreciar la voz de Dios, la palabra de Dios, son graves. Y pregúntele a Jonás, él bien que descubrió que eran graves, porque se encontró en una situación trágica donde por poco pierde la vida, ¿verdad? Debido a su desobediencia. Cuando tu corazón, sin embargo, está firme en obedecer la palabra de Dios, no tienes de qué preocuparte de lo que vendrá ni de lo que pueda acontecer, porque Dios te ha prometido que Él va a estar contigo. Con los que aman la palabra, estos van a ser recompensados. Dice Primera de Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Salmo 91, versículo 14 al 16, por cuanto en mí han puesto su amor, yo también le libraré. Amas a Dios, amas su palabra, entonces dice, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que hizo Jonás? Dios nos ha hablado de una manera y de otra, pero nosotros no hemos querido atender la voz de Dios. Al contrario, hemos escogido hacer como nosotros queremos y no como Dios quiere que hagamos. Esta semana lo hablaba en el programa de radio, hablando de cuando Dios nos habla, ¿verdad? Cómo escuchar la voz de Dios. A veces no tenemos la actitud correcta.
para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en mi mente ya predeterminé lo que iba a hacer. Nosotros hemos compartido el ejemplo cuando nosotros, antes de hacer nuestra casa aquí en Edinburgh, vendimos una casa en Westlaco, y entonces estábamos transmitiendo, haciendo el trámite, ¿verdad? Tramitando más bien un préstamo para un porcentaje que nos faltaba para la construcción, porque con la ganancia de la venta de la casa todavía nos iba a faltar otro tanto. Y el pastor ha testificado de que nosotros oramos y le dijimos: Señor, háblanos, enséñanos, indícanos cuál es tu voluntad. Y entonces dijimos: vamos a entrar aquí con la banquera que nos habían recomendado, pero si no nos prestan todo, vamos a entender que eres tú hablándonos, diciéndonos que no es el tiempo ni la voluntad de Dios que hagamos ese préstamo. Pues dicho y hecho, entramos y pasaron el crédito, la aplicación, todo, y nos dijeron: bueno, les tenemos buenas y malas noticias. La buena es que sí les podemos prestar tanto, la mala es que les van a faltar $20,000, nos faltaban para la meta que necesitaban. Y mi esposo dijo: ¿sabe qué? Sin esos 20,000 yo me quedo a medias en el proyecto y no puedo dejar el proyecto a medias. Así es que gracias por su intención de ayudarnos. Nosotros oramos antes de entrar aquí, entendemos que esto es Dios hablándonos, diciéndonos que no es su voluntad. Y entonces salimos y le oramos en el carro y dijimos: Señor, gracias porque pusimos este asunto en tus manos, entonces hay que seguir esperando el tiempo de Dios. Estábamos ahí en el auto todavía sin arrancar, en el estacionamiento, entra una llamada de un hermano que nos había recomendado ahí. Dijo: ¿cómo les fue? Y ya le platicó mi esposo y dijo: yo les presto los $20,000 que les falta. Cualquiera hubiera levantado las manos al altar y decir: esto es, vamos a hacer el proyecto. Pero mi esposo dijo: yo entendimos, gracias hermano, apreciamos su intención, pero oramos y Dios nos habló y nos dijo que no es el tiempo. ¿Sabe? Dios nos protegió sin saberlo nosotros. Dios nos protegió porque en ese momento se vino la recesión que hubo algunos años aquí en Estados Unidos, donde miles y miles de personas estaban perdiendo sus casas. Los bancos no estaban dando préstamos porque ya tenían muchas casas que habían reconfiscated, ¿verdad? Reposeído, ¿verdad? Porque la gente no estaba pudiendo con las deudas de hipoteca. A lo que voy es que a veces menospreciamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud correcta, porque ya hemos predeterminado, le pedimos a Dios como si le vamos a hacer caso, pero al último vas a hacer lo que tú quieres. Y eso es sinónimo de menospreciar a Dios mismo. Eso va a traerte grandes consecuencias. Tenemos que tener cuidado con esto. Hay que tener la actitud correcta. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina si la obedecemos o si la desobedecemos. Entonces cada quien debe de examinar su corazón para estar seguro que su actitud es buena. Y entonces nos va a pasar lo que a la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer que había tenido una hemorragia por más de 12 años continuas. Estaba en una situación crítica en su vida. Mal físicamente, mal económicamente, porque dice el relato bíblico que ella había por 12 años gastado todo su dinero en médicos y buscando remedios y soluciones y no le había aprovechado nada, antes le iba peor cada vez. Pero dice el versículo 27 de Marcos capítulo 5, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Dice que oyó hablar de Jesús. Cuando nosotros oigamos la palabra de Dios, no seamos como Jonás, que menospreciemos la palabra y que salgamos huyendo, sino vamos a tener la vamos a tener la actitud de esta mujer, que primero tuvo una actitud de escuchar. Dice que oyó hablar de Jesús. Mire, ella podría haberse abrumado por su situación. A veces así nos pasa, ¿no? Que tenemos un problema tan grande que ya nos ha abrumado de que no oímos ni vemos nada y se nos cierra el mundo. ¿No le ha pasado? ¿Ha estado allí? Y Dios quiere hablarte, pero tú estás abrumado. No escuchas ni oyes nada, pero esta mujer, aún en medio de la circunstancia, estuvo con la disposición para escuchar. Dice que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar y tuvo la actitud adecuada.
Al igual que el profeta Samuel, otro profeta de la palabra de Dios, que Dios le estaba hablando múltiples veces hasta que entendió que era Dios hablándole y dijo, habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que nosotros podamos tener la actitud correcta cuando Dios nos habla y estar dispuestos a escuchar. Esta mujer además tuvo una actitud de fe. Si usted ve el final de esta historia, Jesús hablando cuando ella le toca el manto, dice el versículo 34, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija, tu fe te ha sanado. Ella tuvo una actitud de fe. Cuando escuchamos hablar la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos que es Dios hablándonos y que si Dios nos está hablando, hay que tener fe que es para nuestro provecho y para nuestro bienestar. Además, tuvo una actitud de discernimiento. Cuando Dios le habla, cuando sucede este caso de la mujer del flujo de sangre, dice que ella había dicho, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Dice la Biblia que los discípulos decían, ¿verdad? La gente te aprieta porque la multitud era tanta y todo el mundo lo tocaba. Pero Jesús se detiene a hacer una pregunta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Usted cree que Dios no sabía quién lo había tocado? Era Jesús, Dios mismo hecho carne. Él sabía perfectamente quién lo había tocado, pero ella discernió que si Jesús estaba lanzando la pregunta era porque él quería que ella saliera a la luz y ella iba a seguir las instrucciones divinas. Tuvo el discernimiento, tuvo la actitud de discernimiento para estar presta a lo que Dios le fuera a pedir. Tuvo la actitud de entrega, la prontitud para aceptar y cumplir la palabra escuchada, y tuvo la actitud de compromiso. Esta palabra que Dios nos habla amerita una respuesta. Si Dios te está hablando es porque quiere que respondas, si no, no te hablaría, y que podamos nosotros tener la respuesta correcta y no errar como lo hizo Jonás. Pablo pone en manifiesto la utilidad de la palabra. La palabra de Dios no solo dice qué hacer, sino que te da el poder para hacerlo. Esto es lo extraordinario de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios no solamente te dice qué hacer, te da el poder para lograrlo. Y esa es la diferencia entre los libros de autoayuda, que generalmente nos dicen qué hacer, pero no te dan el poder para lograrlo. Pero la palabra de Dios te dice qué hacer y además te da el poder para lograrlo, porque dice mi palabra, mis palabras son vida y son poder. Poder de Dios, dice, para salvación de muchos. Así es que cuando busques la palabra de Dios, cuando escuches la palabra de Dios hablando, hay que tener la misma actitud que tuvo esta mujer y te será útil para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Mientras Jonás menospreció la palabra de Dios, que nosotros aprendamos de su error a no menospreciarla, sino a atesorarla en nuestro corazón y llevarla al terreno de la práctica. En Marcos capítulo 4, versículo 20, cuando se da la explicación de la parábola del sembrador que esparcía la semilla en diferentes terrenos y en ninguna producía fruto. ¿Por qué? Porque eran terreno pedregoso o el terreno de espinos, y algo siempre sucedía que ahogaba la semilla. Y dice la Biblia en la explicación al final del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, de que la semilla es la palabra de Dios, que cae en nuestros corazones, pero que algunos la menosprecian. Por una u otra razón se ahoga la palabra del Señor. Pero mire lo que dice el versículo número 20 de este capítulo 4 de San Marcos. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30 y 70 y hasta el 100 por uno. Qué extraordinaria y qué grande la diferencia cuando nosotros, en lugar de menospreciar, valoramos la palabra de Dios. Vamos a cosechar, y vamos a cosechar más de lo que sembramos, al 30 y algunos hasta el 100 por uno. Dele un aplauso al Señor por ello. Amén.
El segundo error de Jonás, trató de huir de la presencia de Dios. Dice Jonás 1:3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Qué ingenuo era Jonás pensar que iba a poder escapar de Dios. Sin embargo, intentó huir. ¿Y cuáles son las posibles razones por las que Jonás escoge huir? Una de ellas puede ser la incomodidad. Mire, Nínive, a donde Dios le estaba enviando a Jonás, hablando que fuera Nínive, era la capital de Asiria y estaba a unos 833 kilómetros al este de su ciudad natal, la cual estaba a pocos kilómetros al norte de Nazaret de Galilea. 833 kilómetros son un poco más de 500 millas. Así es que Dios le estaba hablando a ir a un lugar que no estaba a la vuelta de la esquina, estaba bastante distante. Entonces, obedecer esta palabra implicaba salir de su zona de confort. Dicen que para llegar allí a pie, que era el transporte de aquel entonces, probablemente le tomaría un mes para llegar a Nínive. Un mes entero para poder llegar a cumplir la palabra que Dios le estaba ordenando. Esto implicaba salir de su zona de confort. ¿Sabe? Uno también tiende a huir de Dios cuando Dios te está hablando, cuando lo que Dios nos pide nos implica salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? A veces no queremos oír la voz de Dios. Ay, es que Dios me está inquietando hablarle a la gente de Cristo. Ay, Señor, quiero ir con los sugieres. Y Dios te lo está poniendo en el corazón. Ay, pero es que está frío. Ay, pero es que está lloviendo. Ay, pero que a lo mejor ni llega nadie. Bendito sea Dios por el éxito de ayer. Amén. Gloria al Señor por los valientes que sí se vinieron. Pero a veces algo que Dios nos está hablando implica salir de nuestra zona de confort. A veces Dios te está hablando, te voy a sacar de tus deudas, te voy a prosperar, pero tienes que limitarte en esto, tienes que limitarte en aquello. Ay, Señor, pero sí, para mí era muy cómodo salir a los restaurantes todos los días, ¿verdad? Y entonces implica la prosperidad que Dios me está hablando, implica salir de mi zona de confort. Ay, mira, te voy a ayudar en esto, pero implica que modifiques ciertos hábitos que tú tienes. Ay, Señor, ir a la iglesia a todos los servicios, pero ¿cómo, Señor? Ay, Señor, pero tú sabes que tengo mucho trabajo, tú sabes que esto, y a veces lo que Dios nos está hablando e inquietando implica salir de nuestra zona de confort. Y a veces huimos de Dios porque no estamos dispuestos a hacer o a salir de la zona donde nosotros estamos confortables. Quizás una de las posibles razones por qué Jonás estaba huyendo, porque esto implicaba salir de su zona de confort. Otra posible razón es el temor. Mire, Jonás tuvo que haberse sentido amedrentado. ¿Sabe por qué? No solamente porque estaba saliendo de su zona de confort, implicaba un viaje largo, sino porque el pueblo a donde Dios lo estaba llamando era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo al que él pertenecía. ¿Sí? Entonces Jonás, Dios le estaba yendo a hablar una palabra no fácil, dura, diciéndole: ustedes han sido malvados y perversos y Dios los va a castigar y los va a erradicar de la faz de la tierra. Arrepiéntanse. Entonces no era la palabra suave que Dios le estaba mandando, y además lo estaba mandando con un enemigo de Israel. Un pueblo que además estaba se caracterizaba por su crueldad, por su extrema violencia, por su forma perversa e inmoral de conducirse. Y una vez ahí en la ciudad tendría que proclamar la sentencia de Jehová contra los asirios. Un pueblo que, repito, era conocido por su crueldad. Imagínense, mire, Jonás ya era un profeta de Dios. Y Jonás, siendo profeta de Dios, había tenido poco éxito dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Qué podía esperarle a los habitantes paganos de la populosa Nínive? ¿Cómo le iría a un solitario siervo de Jehová en aquel peligroso lugar si él acude al llamado? Una ciudad que más adelante en Nahum capítulo 3 versículo 1 y 7 es conocida como la ciudad de derramamiento de sangre. Con eso le digo todo. Jonás no estaba ajeno a retos y misiones difíciles.
Dios lo llamó a ser profeta en el pueblo de Dios en un tiempo donde el líder gubernamental no estaba siendo bueno delante de Dios, estaba promoviendo la adoración a Baal. Mucho del pueblo de Dios había caído en el error de la adoración a Baal. Entonces Jonás lo llama a dar mensaje de Dios en medio de un tiempo difícil. Él estaba impuesto a las misiones difíciles, pero ahora implicaba salir. Bueno, le estoy hablando palabra dura. No es lo mismo que yo le hable duro a mi hijo, a que yo le hable duro a la hija de la vecina. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces, aquí, él estaba impuesto a misiones difíciles, pero era su gente, era el pueblo de Dios, que sabía que tenían que rendirle cuentas a Dios, pero ahora Dios le estaba invitando a ir a una ciudad perversa, malvada, cruel, de una región enemiga, que no eran pueblo de Dios, que no tenía ningún temor de Dios. Entonces esta situación estaba sobrepasando a Jonás, donde probablemente su corazón se llenó de miedo. Se llenó de miedo. Y quizás esta situación pues era normal, ¿verdad? El pensar que él pudiera tener miedo. Y esa puede ser una de las razones por qué Jonás estaba huyendo. ¿Sabe? Nosotros también tendemos a huir de Dios cuando por temores. Ay, bueno, es que Dios me está pidiendo esto. Yo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero ¿qué si no lo hago bien? ¿Y qué si fallo? ¿Y qué si quedo en vergüenza? ¿Y qué si no salen las cosas como yo pensaba? ¿Y qué si tenemos temores? Y tenemos temores. Y que si le digo y no me responde como yo pienso, y que si esto, y que si aquello, y estamos con tantos temores dentro de nosotros que a veces decimos, bueno, es válido, es normal, pero Dios nos invita a no huir, sino a enfrentar lo que Él nos está pidiendo. Otro posible obstáculo que Él podía estar enfrentando para no hacer lo que Dios le pedía y razón por la que él estaba huyendo era el egoísmo, porque más adelante en Jonás capítulo 4, Jonás dice que él conocía a Dios y sabía que Nínive se iba a arrepentir y que Dios iba a estar dispuesto para perdonarlo si eso sucedía. Lo que a los ojos del profeta no le parecía bien. Él decía, esto es injusto, esta gente es malvada y perversa, merecen otro final. ¿Por qué Dios va a tener misericordia de ellos? Y eso es una actitud egoísta. Esa es una actitud egoísta y podía ser otra razón porque él rehusó y que él mismo declaró que era una de esas razones por qué huía, porque le decía, no se vale. A veces Dios nos está invitando a perdonar al esposo y decimos, no se vale, Señor, no merece mi perdón. O la esposa, ¿verdad? Ay, Señor, vence con el bien y el mal, pero mira todo lo que me ha hecho. Abrázala, ámala, bendícelo. Y a veces huimos por nuestro egoísmo, porque no queremos que Dios tenga misericordia de alguien que a lo mejor no lo merece. Él estaba siendo egoísta. Él estaba siendo quizás egoísta y esto lo hacía huir del llamado de Dios. No estamos 100% seguros, ¿verdad? Si todos estos hayan sido posibles obstáculos que rondaban la mente de Jonás. Lo que sí sabemos es cómo actuó. Jehová le dijo que fuera hacia el este y él huyó al lado opuesto, a lo más lejos posible, en la dirección contraria. Dice la escritura que bajó hasta la costa, hasta el puerto de Jope, y ahí se embarcó hacia Tarsis. Según algunos comentaristas bíblicos, dicen que esta región estaba en España. Y estaba a 3,500 kilómetros más o menos de distancia de su ciudad natal. Son 2,200 millas de Nínive, o de donde Dios le estaba mandando, de Nínive. De ser así, aquel viaje al extremo más lejano del Mar Grande podría tomarle 1 año para llegar. Y es obvio que Jonás no tenía la más mínima intención de cumplir la comisión que Dios le estaba encomendando. Jonás pensó que entre más se alejara del territorio de Israel, iba a escapar de la mirada de Dios. Jonás era ingenuo y decía, si salgo del territorio donde está la gente de Dios y la gente con la que Dios trata, entonces Dios no me va a ver y yo voy a poder escapar y no pasa nada, aquí no pasó nada, aquí no hubo nada que lamentar. Y él pensaba que saliendo del territorio de la ciudad de Dios y de la gente de Dios, ya Dios le iba a perder la mirada.
pero que mire cómo el diablo ciega el entendimiento, dice la escritura en Corintios, Pablo hablando, ciega el entendimiento Satanás. Él estaba rehusando ir a Nínive, que sí estaba incómodo ir allá porque eran 833 kilómetros. Pero Tarsis, mientras Nínive le iba a durar un mes para llegar, Tarsis le iba a durar un año para llegar. La distancia era extremadamente más grande. Además, tuvo que pagar boleto, dice la porción bíblica, que compró un boleto. Compró boleto para subirse en un barco que lo iba a llevar a Tarsis. El diablo te ciega a veces haciéndote creer que es mejor huir de la presencia de Dios, cosa que para empezar es imposible huir de la presencia de Dios, y no te das cuenta que vas a pagar más caro que simplemente haber obedecido a Dios. El boleto a Nínive iba a ser mucho más barato que el boleto a Tarsis. Pero a veces el diablo nos ciega tanto pensando que vamos a estar mejor sin saber que estamos posicionándonos para una ruina peor. Pero ¿qué dice el Salmista 139:7? Salmo 139:7. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede separar de Dios. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién Él es. ¿Y quién es Dios? Dios es omnisciente y omnipresente que donde quiera está, y omnisciente que todo lo sabe. Así es que tú te puedes esconder de la familia, y Dios te está hablando a ser fiel, y tú estás allá escondido queriendo ser infiel, y Dios te está hablando, obedece el llamado del ministerio, y tú puedes estar, no Señor, mejor aquí estoy más cómodo sentado, ahorrándome la fatiga, y tú puedes estar creyendo que estás escapando de la mirada de los hermanos, de la familia, de los compañeros de trabajo, qué sé yo, pero de Dios. Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, y donde quiera está, de Él jamás podremos huir. Él sabe todas las cosas. Dios no quitó la mirada de Jonás. ¿Pero por qué? Si él se rebeló, él abandonó al Señor, la realidad es que Dios es un Dios de amor. Un Dios de segundas oportunidades, que aun cuando nosotros huimos, Él te da oportunidad para enmendar tu error. Nosotros podemos cambiar para con Él, pero Él no cambia para con nosotros. Cuando pretendemos huir de su presencia, siempre nos vamos a hundir más. Eso lo tienes que tener bien claro. Jonás descendió a Jope. Empezó a descender desde el momento que escogió huir, empezó a descender, descendió a Jope, dice el versículo 3, descendió al fondo del barco, dice el versículo número 5, descendió al fondo de la mar, dice el versículo 16, porque al verse en ese barco que se embarcó, suscita una tormenta que embravece el mar, y parece que todos en la embarcación están pereciendo. Ellos consultan y se dan cuenta que este asunto no es un asunto de la naturaleza, sino que hay algo espiritual que tiene que ver con esto, y dicen, por alguien estamos pasando esto, y echaron suertes, cayó la suerte en Jonás, y Jonás descubre su corazón y dice, soy yo la causa. Dijo, pues decláranos quién eres. Dice, pues yo soy profeta de Jehová, y Dios me encomendó ir a Nínive, y yo desobedecí, y por mi culpa están aquí todos ustedes pereciendo. Y entonces él dijo, pues échenme a la mar, porque es la única manera que se va a solucionar este problema. Y él descendió a Jope, y una vez que embarcó, se fue a lo más abajo del barco, pero luego también descendió a lo más profundo de la mar, y por último descendió al estómago de un gran pez, porque una vez en la mar lo tragó un gran pez. Y esto es lo que hace, esto es lo que sucede cuando nosotros tratamos de huir de Dios. Nos hundimos cada vez más. Pero ese estómago de ese pez, ese hecho de que el pez tragó a Jonás, amados hermanos, es un indicio no de un castigo, sino del amor de Dios, de la gracia de Dios, de ese amor incondicional, de ese favor no merecido que a veces no somos dignos por causa de nuestros errores y de nuestras fallas, pero Dios en su misericordia le preserva la vida. Y una vez estando ahí, dice Jonás,
Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, dice otra versión, cuando me vi perdido, cuando vi que se me acababa la vida, él clamó a Dios y Dios tuvo misericordia. Dios, a veces tienes que entender, se vale de situaciones similares en nuestras vidas para que reaccionemos en nuestro error. Lo triste sería no reaccionar. Todos vamos a errar, pero lo importante es reacciona. Cometiste un error, estás sufriendo las consecuencias, pues reacciona, aprende de tu error y vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a enmendar nuestro error, y en vez de huir vamos a enfrentar la situación y saber que esto va a repercutir en grande bendición. Examinémonos, dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vamos a examinarnos y vamos a decir, Señor, ya no quiero huir, quiero ahora acudir a tu llamado. Porque podemos huir y creer que todo va a estar bien, pero dice Mateo capítulo 6 versículo 6, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mi esposo y yo escuchábamos de un predicador esta frase esta semana: la clave de mi éxito o de mi fracaso está en lo que hago cuando nadie me ve. Mientras Jonás pensaba, nadie me ve y no estoy afectando a nadie y todo va a estar bien, hay alguien que sí lo veía y Dios lo tenía bien identificado. Amado hermano, amada hermana, podemos huir las veces que nosotros querramos, pero Dios te está viendo, y Dios te está viendo no con ojos condenatorios, sino con ojos de amor. No ha quitado tu mirada de ti, no porque te quiera avergonzar o señalar, sino para que te arrepientas de todo tu corazón y dejes de huir y entiendas que Jesucristo, obedecerle a Él es la mejor opción. Y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces vas a empezar a ver la bendición de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. El tercer error del cual podemos aprender es que Jonás creyó que sus malas decisiones no afectarían a nadie. Él creyó que sus malas decisiones no afectarían a nadie. Jonás capítulo 1 versículo 4 al 5. Ahora bien, el Señor mandó a un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Para aligerar el barco. Estaban desesperados. Lo que Jonás había hecho estaba afectando a gente inocente. Esos marineros no la debían ni la temían. Era gente inocente. Pero Jonás pensó que su desobediencia, bueno, es muy mi desobediencia, no le estoy afectando absolutamente a nadie. Y la verdad es que sí, aquí había gente inocente pereciendo por su mala decisión. Dios manda esta gran tempestad sobre el barco donde iba Jonás, pero esa tempestad casi hace naufragar la embarcación, poniendo en peligro la integridad de todos en el barco. La gente que nos rodea pueden ser afectadas por nuestras malas decisiones. Mis hijos pueden ser afectados por mis decisiones. Mi esposo puede ser afectado por mis decisiones. La gente que amo, la gente que me rodea, mis compañeros, mis compañeras de trabajo, pueden ser afectados por mis buenas o mis malas decisiones. Tus decisiones provocan una consecuencia, porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y por esa actitud a veces, ¿verdad? Vamos, por esas decisiones que tomamos, o vamos a cosechar bendición o vamos a cosechar maldición. Las decisiones que tomamos de repente se desvanecen, pero las consecuencias se quedan. Las decisiones se desvanecen. Hoy tomé una decisión y nadie se acuerda de esa decisión, pero las consecuencias se quedan, para bien o para mal. Jonás estaba decidiendo mal y estaban pereciendo en alta mar, él y gente inocente. Pero vamos a pensar en la parábola de los cimientos, de los dos cimientos que nos relata Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es decir, no huye,
sino que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dos hombres que tomaron una decisión cada uno de ellos, uno para bien y uno para mal. El de la arena fue más cómodo, fue más práctico, no implicaba salir de su zona de confort, implicaba menos trabajo. Edificó su casa sobre la arena, no tenía que excavar muy profundo, se ahorró, según él, muchas cosas, se ahorró quizás dinero en la construcción, pero decidió mal. ¿Y qué sucedió? Viene la tormenta, vienen los vientos, ¿y qué sucede? La casa se viene abajo y hay gran ruina. Ese hombre solo tomó una decisión, pero ¿a quién afectó? A todos los que estaban dentro, a todos los que estaban en casa. Nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones, nuestros errores o nuestros aciertos van a afectar, querramos o no, a la gente que nos rodea. No seamos como el insensato que edificó su casa sobre la arena, no pensando en las consecuencias para los demás, sino seamos como el sabio que oímos la palabra de Dios, que no huimos de lo que Él está requiriendo de nosotros, y que por ende vino la lluvia, vino la tempestad, al igual que la otra casa, pero ellos permanecieron firmes y a salvo. Porque te voy a decir, iglesia, van a venir vientos, tempestades y dificultades, pero la diferencia la va a marcar las decisiones erradas o acertadas que nosotros hagamos. Vamos a decidir, y vamos a decidir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las decisiones que tomamos? ¿En qué forma nos van a afectar? Pues la Biblia dice que estas nos afectan en nuestra existencia y en nuestro futuro, y afectan a los demás. La Biblia nos dice que somos responsables de manera personal ante el Señor. La Biblia nos habla y dice que los incrédulos van a tener que comparecer ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Usted lo puede leer en su propio tiempo. Los que no creen en Dios, los que escogen no seguir a Cristo, no servir a Dios, van a ser llamados a cuentas por sus decisiones de manera individual. Y luego, pero no solamente ellos, los incrédulos, también nosotros los creyentes vamos a ser examinados en el tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. No para ser enjuiciados, porque ya somos salvos de la condenación eterna si creímos en Dios, pero sí para ser evaluados y recompensados. Y ahí va a ser para bien o para vergüenza ese tribunal. Porque depende de lo que hiciste, depende de lo que decidiste, depende de cómo viviste, vas a ser recompensado. Ahí Dios va a determinar cómo será tu recompensa. Entonces, lo que nosotros decidamos, somos responsables de manera personal. No vamos a poder decir, ay Señor, es que no hice lo que tú me estabas hablando para hacer, por esto, por aquel, por aquella, porque mira, esta persona me impidió, aquellos esto, aquellos lo otro. No, va a ser de manera individual. Además, nuestras decisiones van a afectar a los que nos rodean. Las decisiones que tomamos pueden afectar en gran manera a quienes nos rodean. La Biblia nos enseña en 1 Crónicas 21 que el rey David tomó la decisión de hacer censo del pueblo de Israel, aun cuando no le había sido mandado por Dios, y era evidente a otros que era una mala idea. Su decisión provocó la ira de Dios y la muerte de 70,000 hombres. La muerte de 70,000 hombres. Tal vez la vida de hombres no estén en juego cuando tomamos una decisión, pero sí el futuro de nuestra casa, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestra empresa, el futuro de nuestra economía familiar, la estabilidad de nuestro matrimonio. Quizás eso sí esté en juego, y por ende tenemos que tomar buenas decisiones conscientes que podemos afectar a la gente que nos rodea. La palabra de Dios nos manda a considerar nuestros pasos antes de tomar una decisión. Además, seremos evaluados por lo que decimos o hacemos. La Escritura declara que lo que de la boca del hombre sale de su corazón, según Mateo 15, 18. Sale de nuestro corazón.
Revela quiénes somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros tomamos decisiones, revela nuestro carácter, revela quiénes somos. Y por eso tenemos que evaluarnos a nosotros mismos si estamos decidiendo bien o mal, porque va a decir quiénes somos. Cada palabra, cada acto cada palabra que sale de nuestros labios, cada acto que tomamos delante de Dios, tenemos que dar cuentas de ellos según Mateo capítulo 12, versículo 36. Además, nuestras decisiones deben tener la motivación adecuada, porque Dios también va a ver la intención de tu corazón. El apóstol Pablo en capítulo 13 de 1 Corintios nos habla una lista de cosas. ¿De qué te sirve si das de comer a los pobres? ¿De qué te sirve si hablas lenguas angelicales? ¿De qué te sirve? Y hace una lista de obras que pudiéramos hacer. Dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve, porque Dios también juzga nuestra motivación. Seremos examinados hasta en las intenciones de nuestro corazón, según de 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Así es que mi pregunta esta mañana es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice el proverbista, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a decidir, y vamos a decidir bien, por el bien propio, pero también por el bien de los demás. En conclusión, Jonás cometió errores, pero también aciertos. En medio de sus errores, de sus flaquezas, cometió algunos aciertos. Primero se arrepintió. Dice Jonás 2:7, lo repito: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta su templo, o hasta su santo templo. Observó lo que decía el proverbio que leíamos al principio. Observó lo que le estaba ocurriendo. Hizo un alto y dijo: ¿sabes qué, Señor? Me he equivocado, perdóname. Se acordó de que Dios era un Dios de amor, de misericordia. Apeló al amor y a la misericordia de Dios, y un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo va a despreciar. Sin embargo, el que es orgulloso y no quiere admitir su error, su falta, dice, al altivo Dios lo mira de lejos. También está el caso del hijo pródigo. Terminó siendo rico, estando en una casa de abundancia, con todos los privilegios. Terminó comiendo de las migajas, de los alimentos de los marranos. Y quizás sucio ahí entre el lodo, en el chiquero. Algo loable y algo digno de aplaudir es que reaccionó y se arrepintió y dijo: necesito volver a mi padre. Y esto es algo loable y aplaudible de Jonás, que es digno de imitar: el arrepentimiento. Quizás hemos cometido errores, quizás hemos sufrido graves consecuencias, pero si tú te arrepientes de corazón, y arrepentimiento nada más es sentir pena o dolor de lo ocurrido, sino dar un giro de 180 grados, darte la vuelta y enmendar el error. Y él hizo exactamente eso, dio un giro de 180 grados y obedeció a Dios. Mientras cuando Dios le da esa segunda oportunidad, siendo tragado por el pez, él se arrepiente, el pez lo escupe y sale a la costa, sale a la orilla a salvo. Y dice el versículo número 1 al 3 de Jonás 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Antes estaba menospreciando, pero hizo un alto en su vida y dijo: Señor, perdóname, y ahora no voy a menospreciar. Y Dios en su misericordia le dio una segunda oportunidad. Dice que Dios vino por segunda vez, le habló lo mismo, y esta vez Jonás se levantó y obedeció y hizo conforme a lo que Jehová le estaba ordenando, porque la obediencia representa tu salvación. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando escogemos no huir sino obedecer, cuando somos sensibles a los que nos
nos rodean y obedecemos la voz de Dios, entonces ¿sabe qué? Esto va a ser obediencia para justificación. Vas a ser justificado, vas a ser salvo, y también no solamente salvo, como salvo vas a ser heredero de la bendición de la vida eterna. Dice Apocalipsis 22, 6 al 7, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él viene pronto para recompensar a cada uno sea su obra. Y lo extraordinario es que también cuando obedecemos la palabra nos hace sabios para el diario vivir. Dice Deuteronomio 4, versículos 5 al 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quieres poseer la bendición de Dios para tu vida? ¿Quieres ser introducido a la tierra prometida? Hazte sabio obedeciendo la palabra de Dios en esta segunda oportunidad que Dios te da. Además, Jonás venció todos los obstáculos, se tuvo que hacer valiente, y esa es una decisión que tú tienes que tomar. O voy a sucumbir ante los temores y los posibles obstáculos, o voy a vencerlos en el nombre de Jehová. Jonás capítulo 3 versículo 3, la segunda parte dice: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Se introdujo, tomó la decisión: voy a introducirme en esta ciudad y venga lo que venga. Si Dios me dijo, Dios me va a respaldar. Y dice que empezó a predicar la palabra que Dios le había dicho, y ya no le importó la distancia ni lo grande de la ciudad, que tomaba 3 días simplemente para recorrerla de lado a lado. Pero ahora él venció los obstáculos para obedecer la voz de Dios. Y mire lo que sucede, póngase de pie. Esta palabra es poderosa. Cuando nosotros optamos por no errar como Jonás y más bien acertar cuando él vence los obstáculos. Cuando nosotros hacemos esto, mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Acontecerá, esta bendición es para ti que oyes la palabra de Dios y la obedeces. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová por 7 caminos, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre Jehová es invocado por ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hay una bendición. Podemos aprender de los errores de Jonás, no huir de su presencia, no menospreciar su palabra, considerar a los demás y tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Entonces este bien será para ti.
Ahora, Dios bendijo no solamente a Jonás por corregir su error, bendijo también a los demás, aquellos que estaban pereciendo en alta mar. Mire lo que dice la Biblia, Jonás 1:16. Y la Biblia habla de los marineros que fueron impactados, esos marineros, y de tal manera que dice la Biblia en el capítulo 1 al final, dice la Biblia que ellos en algún momento dice que adoraban a sus dioses porque clamaron a sus dioses, pero al final terminando adorando y temiendo a Dios. De alguna manera fueron impactados de que Jonás tuvo el valor, porque mientras a Jonás lo podemos tachar de cobarde porque desobedeció, fue muy valiente al decir: aunque yo perezca, pero tengo que ser sensible a las necesidades de los demás. Y dijo: láncenme al mar. Y demostró mucha fe, y Dios honró eso. Dios honró eso y le libró la vida a través de ese pez. Y sabe, sus marineros tienen que haber sido impactados de ese acto valiente, y han de haber dicho: el Dios de que Jonás sirve tiene que ser alguien grande para que él haya hecho eso. Y terminaron alabando y adorando a Dios. Fueron salvos aquellos hombres inconversos. Hasta allí la decisión de un hombre de enmendar sus errores trajo bendición a esos marineros, no solamente a ellos, a los de Nínive. Dice versículo 5 de capítulo 3 de Jonás, dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Toda una ciudad fue salva por un hombre que fue valiente para reconocer sus faltas y enmendarlas. Imagínese usted si Jonás no hubiera escogido enmendar su error. Hubiera perecido los marineros de la embarcación, hubiera implicado la destrucción de todos los habitantes. Muchos se hubieran perdido la bendición. Sabe, hasta nosotros nos hubiéramos perdido la bendición. Siglos después, Jesús utilizó el periodo que Jonás pasó dentro del pez para profetizar. 3 días pasó Jonás en el pez, y Dios utilizó eso para profetizar el tiempo que Dios estaría muerto después de morir en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Léalo en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Imagínense cómo se sentirá Jonás cuando resucite y que se dé cuenta del gran honor de saber que el propio Jesús lo mencionó como un ejemplo en San Juan 5 también. Pues bien, Jehová también tiene recompensa para nosotros. Dios te puede sacar de hacer alguien que cometió errores terribles, hacer alguien de estar en una posición de honra, y que Dios te utilice como un ejemplo para bien. ¿Por qué? Porque fuiste valiente para enmendar tus errores. Hay 3 tipos de personas. Estas son los que se equivocan y nunca aprenden de sus consecuencias. Se viven tropezando con la misma piedra. Están también las que aprenden de sus errores y no vuelven a cometerlos. Y también las que hay, aquellas, ¿verdad?, que simplemente aprenden de los errores de los demás. Hay quienes aprenden, hierran y nunca aprenden. Hay quienes hierran y aprenden, pero hay quienes aprenden de los errores de los demás. Y si hoy tú no has errado, pero vemos el ejemplo de Jonás, vamos a decirle: Señor, ayúdame a mantenerme fiel. Porque el más grande es el hombre más inteligente es aquel que aprende de los errores de los demás. Eso es lo más sabio, aprender. Es inteligente aprender de sus propios errores, pero es de sabios aprender de los errores de los demás. Y Dios te va a recompensar en gran manera si escoges ese camino.